Sean bienvenidos a este su programa Conociendo la Verdad. Jesús el Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hace libres. De esta libertad es el que estamos pregonando, de conocer, de ser libre. Ser libre significa dejar de ser esclavo de, ya que el Dios usurpador llamado Jehová ha estado engañando a esta humanidad y les ha hecho creer que Él es el Dios verdadero. Sin embargo, su Biblia dice que no, puesto que en el principio, desde el Génesis, Él engañó al hombre, haciéndole creer que Él es el Dios verdadero. Le hizo creer a Adán, que fue el nombre que se le dio a ambos personas que fueron creados, Adán, y manipuló tanto la mente de Adán que hizo desprenderse de su originalidad para hacerle creer que Eva fue sacado de su costilla. Pero nosotros que conocemos esta verdad, ahora yo le pregunto a usted que es una persona que ha estado buscando la verdad, buscando conocimiento, buscando a quien adorar, porque se nos ha enseñado que debemos de guardar, que debemos de cuidar, que debemos de aprender a memorias las enseñanzas de Jehová. Como ya le hemos enseñado, Jehová, que Él dijo no matarás, Él manda a matar. Y es el día de hoy que usted puede abrir sus ojos, usted que es nuevo en este canal. Como siempre he dicho a todas las personas que aquí llegan, usted aquí no viene a aprender nada, puesto que todo se lo sabe, porque usted es hecho a la imagen del Padre. Y si usted es hecho a la imagen del Padre, significa que lo que el Padre le dio al mismo Cristo se lo dio a usted, porque Cristo es el poder de la sabiduría de Dios. Pablo hace esta referencia y dice: Cristo es el poder de la sabiduría de Dios. Cuando nosotros queremos adquirir conocimiento y sabiduría, tenemos que entender lo que el apóstol Juan nos dice cuando él escribe en su primera carta. Porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cuántas personas no saben que Cristo vino? Y que todos dicen que están esperando la segunda venida. Sin embargo, usted tiene que leer su Biblia, porque dice su Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 15. Y sabemos que Él nos oye. ¿Quién nos oye? El Padre. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Porque ha encontrado su esencia en Cristo. ¿Y cuál es esa esencia? El logos, el verbo, la sabiduría, el conocimiento, la palabra, que es el mismo Cristo. No practica pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Por qué usted no comete pecado? ¿Por qué usted no infringe la ley de Jehová? Porque el pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué ley? Los 10 mandamientos que se le fue dado a Moisés en el monte de Sinaí. Y dice su Biblia: no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios. ¿Por quiénes fueron engendrados?
aquellos que no cometen infracción a la ley? Por Dios, por el Padre verdadero. ¿Y cómo fueron engendrados? Fueron engendrados en el Espíritu, aquí en el corazón. En lo más profundo de nuestro corazón hay algo que se llama logos, la palabra, el verbo. ¿Y qué dice? No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Eso significa los que han nacido y han sido engendrados de parte del Padre verdadero. Ellos, nosotros, no conocemos el pecado. Hermano, ¿qué está diciendo? Sí, no conocemos el pecado. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Es decir, el que me engendró, ¿dónde? El niño nuevo en mí, el ser crístico que yo lo encontré, el que fue engendrado en mí, es el ser crístico. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. El Padre que me engendró, Él me guarda. ¿Y por qué me tiene que guardar? Para que yo no vaya tras un Dios llamado Jehová. Es tan importante que usted entienda esto. Y dice, y el maligno no le toca. El maligno no tiene potestad sobre aquellos que han sido engendrados por el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre los guarda y el maligno no les toca. Sabemos que somos de Dios. ¿Quiénes? Los que fueron engendrados por el Padre. Sabemos que somos del Padre verdadero. Y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y es tan importante que en este tiempo nosotros, los que hemos encontrado este camino al Padre, podamos entender que Cristo es el poder de la sabiduría de Dios. ¿Sabe que hay muchas personas que han muerto? Pudieron haber deseado lo que nosotros ahora estamos viendo, ya que su Biblia dice en Lucas capítulo 10 verso 24: ¿por qué os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis? ¿Cómo dice? Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Muchos profetas y reyes, dice Jesús, que desearon ver lo que ahora nosotros estamos viendo y escuchar lo que nosotros estamos escuchando, porque ellos no pudieron oír, porque fueron engañados por el falso Dios. Y es tan importante que nosotros podamos encontrar el ser crístico en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Jehová derramó el espíritu de sueño sobre todas las personas. Por eso el apóstol Pablo dice que aún leyendo no comprenden. ¿Por qué? Porque el entendimiento de ellos se embruteció, se embotó. Por más que leen, no entienden. Por más que ellos quisieran comprender. Por eso Jesús dice: profetas y reyes en aquel tiempo hubieran deseado ver lo que ahora nosotros vemos, escuchar lo que nosotros escuchamos, pero no lo escucharon. Fueron engañados. ¿Y por qué fueron engañados? Vaya con su Biblia, Jeremías capítulo 4 verso 10. Dice: ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo: paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. ¿Ya ves lo que le digo? ¿Usted logró comprender de lo que está leyendo?
En Lucas 10:24 dice, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Desearon escuchar lo que ahora nosotros estamos dándole a conocer a usted y no pudieron escucharlo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jehová, el mismo profeta Jeremías dice y hace una exclamación y dice, ay, ay Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén. ¿Qué clase de Dios es ese que engaña a su pueblo y a Jerusalén? Vaya conmigo en Ezequiel 14:9 dice, en cuanto el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta. ¿Cómo dice? Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, ¿qué dice Jehová? Yo engañé al tal profeta. ¿Qué clase de Dios es ese que engaña al profeta para ir dar palabras de mentiras? No sé si usted está comprendiendo lo que está leyendo. Pero es tan importante reconocer lo que dice el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel revela y dice, y cuando el profeta fuera engañado, ¿por quién? Por el mismo Jehová. El mismo Jehová engaña al profeta. Yo Jehová engañé al tal profeta. Y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Este Dios no es el Padre, por lo tanto usted que todavía lo está invocando en una iglesia, usted tiene que entender que tiene que salir de ahí. Salmo 137, verso 9. Escuche con atención lo que está leyendo. ¿Qué clase de Dios es este que usted, entre más le sirve, Él dice que ha engañado a tal profeta? Porque hasta el día de hoy, todos los que dicen llamarse profetas son utilizados por Jehová para engañar a la gente. Salmos 137:9 dice, dichoso es el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Esta es lo que usted desea para sus hijos. Jehová llama dichoso a aquel que tome a tus hijos y lo estrelle en una peña. ¿Qué clase de Dios es este? Por eso es tan importante que cada uno de nosotros abra su entendimiento. Este no es una nueva religión, este no es una doctrina, sino es su Biblia quien está hablando por usted. Dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Está llamando dichoso el que hace esta maldad. Por eso es que nosotros tenemos que levantarnos y despertarnos de este sueño profundo. Porque Él se quiso igualar al Altísimo. Y Él dijo que quería ser igual a Él. Y por eso es que en este tiempo todos nosotros tenemos que entender que este mundo está bajo el poder del maligno. Es decir, está bajo el poder de Jehová. Porque este mundo no conocía pecado hasta que Jehová lo hizo pecado. Por eso es tan importante que todos nosotros podemos abrir nuestro entendimiento y comprender de lo que estamos leyendo. Como alguien decía por ahí, hermano, es que la Biblia no debe de leer cualquier persona porque no la entiende.
porque Jehová así lo quiso. Él en el principio envió espíritu de sueño, ¿para qué? Para que las personas que, aunque aún leyendo, no comprendan de lo que están leyendo. Sí, y por eso es que todos nosotros los que estamos despiertos, tenemos que entender que nosotros somos la imagen y la semejanza del Padre. Por eso su Biblia dice en Números 31, esto ya lo hemos dicho una y otra vez, pero es tan importante recalcarlo y tomar nota de esto. ¿Por qué? Porque escuche lo que dice: matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Esto es palabra de Dios. ¿Cómo tiene que responder usted a esto? Malaquías capítulo 2 verso 3. Vaya y búsquelo conmigo porque es tan importante que usted lo lea. Dice su Biblia: he aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro estiércol. Popó, pues, estiércol, popó. El estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Mis estimados, es tiempo del despertar, es tiempo de levantarse, es tiempo de entender qué es lo que usted está leyendo. Todas las personas que predican y dicen: nosotros predicamos el evangelio de salvación. ¿Qué evangelio? Hermano, es que nosotros predicamos el evangelio de salvación. ¿Qué evangelio está predicando usted? Cuando yo los escucho, empiezan a predicar en Deuteronomio, en Levítico, en Éxodo. Ese no es el evangelio. El evangelio es el relato de la vida de Jesús el Cristo, sus mensajes, sus enseñanzas. Y por eso es tan importante que nosotros podamos levantarnos y dar a conocer esta verdad a nuestra generación, a nuestros hijos. No esclavicemos a nuestros hijos en una religión. Hay alguien que me dijo: es que la religión es el medio para conocer a Dios. Señor, eso no es cierto. Y por eso es que nosotros tenemos que encontrar al Padre. Nosotros tenemos que encontrar al verdadero. ¿Y dónde tenemos que encontrarlo? Las personas dicen: es que tenemos que encontrarlo fuera de nosotros. El Padre no está fuera de nosotros. Jesús el Cristo dijo: el reino de los cielos ha llegado a vosotros. ¿Y qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña de todas las hortalizas. Pero por dentro hay un árbol que supera las hortalizas y que aún los pájaros del campo llegan a ella para hacer sus nidos. Y aún los animales grandes encuentran reposo en su sombra. Y por eso es que cada persona tiene que encontrar el reino de los cielos en su vida, en su ser. Muchas personas dicen: ¿dónde está el reino de los cielos? Ahora mismo usted está viendo el reino de los cielos. El reino de los cielos no está invisible a los seres que han encontrado el Cristo. Y por eso es que Jesús el Cristo siempre dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y por eso es tan importante que en este tiempo nosotros, los que conocemos dónde está el reino de los cielos, cuando en las religiones se nos ha enseñado que el reino de los cielos está en los cielos mismos y que solo se llega si uno logra encontrar
y arrepentirse de sus pecados. Pero no le explican de qué pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Y usted mismo ha comprobado con su Biblia que dice que todo este mundo está bajo el poder del maligno. Es decir, está bajo el poder de Jehová. Y por eso es tan importante que cuando Jesús el Cristo vino a esta humanidad, vino a darnos entendimiento y conocimiento, vino a darnos sabiduría, vino a darnos luz, esa luz que brilla en medio de la oscuridad. Y por eso es que cuando su mejor amigo estaba enfermo, él sabía que Lázaro iba a morir. Sin embargo, cuando él regresa, encuentra a Lázaro sepultado 4 días. Pero usted tiene que entender que Él es el dador de vida. Cuando Él le dice a Marta, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Toda persona que confía en la ley de Jehová y pretende cumplirlas al pie de la letra porque por ignorancia ellos creen que Jehová es el Padre de Jesús. Sin embargo, su Biblia dice que Él no es el Padre de Jesús. Y por eso Jesús dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees en esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. ¿Qué le dijo? Que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Marta reconoce que Cristo es el Hijo de Dios. Te pregunto a ti, ¿quién es Cristo para usted? Cristo es el Hijo de Dios y ha venido a reencarnarse en un cuerpo llamado Jesús para luego enseñarnos que el Padre no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Y por eso es tan importante cuando entendemos la resurrección de Lázaro. ¿Qué dijo? Juan capítulo 11, verso 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y te digo a ti, no te he dicho, dice Jesús el Cristo, que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra en donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Pero escuche, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Una vez más Jesús demuestra que Jehová no era el Padre de él, ya que en Deuteronomio capítulo 28 dice que si usted no se sujeta a las leyes que él mandó a través de Moisés, entonces él te castigará con enfermedades que no puedas ser curado. Y Lázaro, el amigo de Jesús, él había muerto por una enfermedad. Y toda persona que muere por una enfermedad
logramos entender y comprender que es por voluntad de Dios. Entonces, si Jesús el Cristo resucita a este hombre llamado Lázaro, una vez más Él dice que las enseñanzas de Jehová, porque Jehová mandó una enfermedad y este hombre muere. Sin embargo, Jesús hace lo contrario, lo resucita. Pero escuchen, es tan importante que ustedes lean su Biblia. Y dice en el verso 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos. ¿Los fariseos quiénes eran? Eran los que seguían las leyes de Jehová a través de Moisés. Ellos guardaban el sábado. Ellos amaban orar en público. Ellos aparentemente cumplían con los mandamientos de Jehová. Y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. No sé si usted está comprendiendo lo que está leyendo. Lo que está sucediendo aquí es que los fariseos y los sacerdotes que servían el templo dando sacrificios a Jehová, porque ellos servían a Jehová, pero ellos se dan cuenta que Jesús hacía muchas señales y ellos decían, ¿qué vamos a hacer con este? Empezaron a planear, ¿para qué? Para matarlo. Y escuchen, verso 48, si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Una vez más, los fariseos y los sacerdotes no adoraban el mismo Dios quien servía a Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque ellos procuraban matarle. Y en muchas ocasiones Jesús el Cristo les dijo, ustedes los deseos de vuestro Padre quieren hacer. No dijo de nuestro, dijo de vuestro Padre, el de ustedes, porque Él desde el principio ha sido homicida. Y por eso es tan importante que cada uno de nosotros sepa entender y comprender que debemos de entender quién es el Padre, porque el Padre de Jesús no es el Dios de los fariseos ni los sacerdotes. Puesto que el Dios de ellos es el Dios de la destrucción y de la enfermedad. Envió una enfermedad a Lázaro y éste muere. Sin embargo, Jesús causa una gran conmoción en el corazón de los fariseos, porque ellos no estaban de acuerdo que Lázaro había sido resucitado. Es decir, las creencias de ellos, una vez más, había sido, como decimos al buen chapín, aplastados, destruidos. Y por eso Caifás se levanta, uno de los principales de los sumos sacerdotes, que servía sacerdote en el templo y como gobernador al mismo tiempo en Jerusalén. Y dice, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada. Caifás se enfureció y servía en el templo como sacerdote, pero no servía al Padre de Jesús. Por eso es que en este día, en este momento, nosotros tenemos que entender que cuando las enseñanzas de Jehová empieza a decir, ay, Jehová, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo. Y tenemos que entender que el engaño, las mentiras, se nos ha enseñado en las iglesias que es de Satanás.
Y por eso dice Jesús, en Lucas 10:24 dice, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes están viendo. El tiempo es ahora, es aquí y ahora. El despertar es ahora. El conocimiento de diferenciar entre el verdadero y el falso es ahora. Porque muchos profetas, dice Jesús, que desearon ver lo que ahora estamos viendo, pero no pudieron verlo. Y escuchar lo que nosotros estamos escuchando, pero tampoco escucharon. Y este es el tiempo del despertar de la iglesia. La iglesia no está fuera de nosotros, somos nosotros mismos. Y por eso Pablo escribe y dice, ¿o ignoran ustedes que son templos y morada del Espíritu Santo? Nosotros somos el templo. Nosotros somos los que habitamos en este templo. Porque el Maestro de Maestros dijo, ¿acaso ignoran que en vuestra ley dice, Dios es hoy? Nosotros somos Dios. Y cuando Pablo dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, lo que está diciendo es que el Dios que mora en este cuerpo somos usted y yo. Porque tenemos la esencia del Padre y formamos el cuerpo de Cristo. Somos uno igual a Él. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, porque Cristo será el que te alumbrará. Así que, ánimo, te veo en la próxima.